Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical. Hoy analizaremos Mateo 7:15. Antes de comenzar el análisis gramatical del día de hoy, déjeme invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube. Apoya los programas cristianos. En segundo lugar, quiero invitarlo para que también utilice el diccionario digital excavadigital.com, una herramienta que hemos creado para hacer traducciones de manera rápida. En tercer lugar, quiero invitarte para que nos ayudes a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Las personas que no conocen la Sagrada Escritura son personas propensas a ser engañadas por sectas, por herejías, por falsos profetas. Es necesario conocer para no ser engañado. Los objetivos de este programa se esbozan en 3 preguntas concretas que aparecen en el centro de la pantalla. La número 1, ¿qué dice el texto bíblico? Es decir, la parte exegética. Vamos a hacer una traducción lo más fiel posible al manuscrito más antiguo que tenemos en este momento. Por eso lo insto para que tenga confianza. En la parte gramatical va a probar esa traducción que hemos realizado. El segundo objetivo es de tipo hermenéutico. ¿Qué quiere decir el texto bíblico? Para eso nosotros vamos a usar el método teológico histórico gramatical. También usamos un poco el método crítico. Para ello nosotros vamos a hacer un análisis morfológico en la parte gramatical, palabra por palabra de todo el verso bíblico, y también haremos sintaxis cuando se requiera, casi siempre, obviamente. Entonces, esa es la parte gramatical. La parte histórica, bueno, yo lo insto para que también visite las librerías, lea mucho, compre libros que tienen que ver con comentarios al Nuevo Testamento, a los textos bíblicos. Hay miles de libros que se han editado al respecto, introducciones al Nuevo Testamento, pero debemos leer para conocer. Recordemos que la Biblia fue un libro escrito, al menos el Evangelio se terminó de escribir hace 2000 años. Eso quiere decir que tenemos bastante por aprender sobre lo que significaba en aquel entonces el texto bíblico. Y hay muchas complejidades más que por eso es necesario estudiar, leer. El tercer objetivo es ¿qué me dice el texto bíblico? La parte teológica es tal vez la más importante. La palabra de Dios me lleva a una vivencia. Un texto bíblico que no me lleve al amor, que Jesús decía que todo se resumía en el amor. Si un texto bíblico no me lleva al amor, no me lleva a una vivencia, entonces ¿para qué sirve? La teología cristiana es una teología muy vivencial, más que una teología de tipo teórico. Si usted quiere aprovechar todos los recursos de su servidor, digite en Google mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecen algunas páginas donde se van editando, no, sino ordenando los diferentes videos que hemos grabado. Sobre todo los últimos, obviamente, son los que tienen, bueno, tratamos de que tengan mejor resolución, que tengan mejor contenido, que tengan la parte didáctica, que la vamos mejorando día a día. Yo los insto para que aprovechen los recursos de que dispongo. Entramos al texto bíblico, Mateo 7:15. Dice, y vean, pongan atención porque es un texto hermoso. Atended desde los, vamos a ver, se me devolvió. Atended desde los pseudo profetas.
atiendan de los falsos profetas. Y entonces ya aquí Jesús por primera vez menciona el término pseudo profeta o falsos profetas. Aquí viene la palabrita pseudo profitón, pseudo profitón, es decir, falsos profetas. Y esta advertencia de Jesús de los falsos profetas es porque siempre han existido falsos profetas. El falso profeta no es el ateo. El falso profeta no es quien nunca ha creído en Dios. El falso profeta es el que estando metido en la iglesia predica algo que está en contra de la palabra de Dios. Por eso se llama falso profeta, porque es un profeta. Un profeta juega de que es una persona que cree en Jesucristo, que cree en Dios, juega de una persona que trae la palabra de Dios. El profeta es el que predica la palabra de Dios, el que habla la palabra de Dios, pero es falso lo que él dice. Entonces, el falso profeta, tenemos hoy muchos, cuando hablamos de los testigos de Jehová, quienes alteran totalmente la Sagrada Escritura. Hablamos de los unicitarios, quienes alteran la Biblia y dicen, por ejemplo, por ejemplo, que Jesucristo es el mismo Dios Padre, digamos. Generalmente dicen disparates como estos, los mormones también. Hay una cantidad enorme de herejías o sectas, porque el falso profeta lo que predica es una herejía. Una herejía, ¿por qué? Porque está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pero se llama falso profeta, pseudo profeta. Y luego dice, quienes se vienen pro vosotros, dice, se vienen junto a vosotros en trajes de ovejas. Y es interesante, bueno, noten todo el simbolismo, trajes de ovejas. Es decir, vienen disfrazados. Y trajes de ovejas es porque en realidad vienen disfrazados de personas mansas, pero no solo mansas, sino la oveja era la que era parte del redil, es decir, era parte del pueblo de Dios. Viene disfrazado de una persona buena. Viene disfrazado de una persona que ama a Dios, que cree en Dios, que cree en la palabra. Viene con una Biblia debajo del brazo. Y entonces, y habla muy bonito. Casi siempre los falsos profetas son personas que tienen una elocuencia, una erudición, una oratoria que uno dice, vio qué lindo me habló, es que me llenó. Entonces vienen a vosotros disfrazados de trajes de ovejas. Tengan mucho cuidado, no todo el que dice que es un profeta, no todo el que dice que es un evangelista, no todo el que dice que es un predicador, es un predicador. Es decir, hay muchos que son falsos profetas. ¿Cómo los vamos a conocer? Por su mensaje, Dice, disfrazados de trajes de ovejas, mas internamente son lobos rapaces. Es decir, vienen disfrazados de buenos, pero son lobos. Es decir, vienen a destruir y vienen con un mensaje falso. Este es el mensaje bonito, Mateo 7:15, sobre los falsos profetas. Y cuando Jesús dice atended, esa orden, proségete, está dando un imperativo, está diciendo realmente esto hay que atenderlo. Es decir, yo no me puedo quedar callado ni me puedo quedar tranquilo sabiendo que hay grupos religiosos o hay personas individuales que ya han formado, esos falsos profetas han formado sus grupos, sus iglesias. Ahora, la Biblia dice que vendrán, digamos, el falso profeta no se puede erradicar totalmente, ni hay que atacarlos tampoco con violencia, sino con amor para ganarlos para Cristo. Pero recuerde bien esto, cualquier doctrina que no esté en la Sagrada Escritura, cualquier doctrina que atente o rechace la Sagrada Escritura es un falso profeta. Es lo que nosotros llamamos una herejía.
es parte de la secta. Se ha separado del tronco principal, que es Cristo, el que trajo el Evangelio. Bien, vamos a ir al interlineal, tal vez la Reina Valera, leer lo que dice la Reina Valera y la Jerusalén. La Reina Valera lee: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La Jerusalén dice también: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vamos al interlineal y vamos a ver si el texto fue traducido correctamente. Bueno, proségete, atended, apó, ton, pseudoprofitón. Esto se puede traducir de los falsos profetas. Atended de los falsos profetas. Itines o ítines, quienes, se refiere a los falsos profetas. Erjonte, se vienen. Pro es pro, junto, a la par, y más junto a vosotros. En endimasin, en trajes probatum, de ovejas. Esoten, internamente, de más, es decir, eso se lee más internamente. Isin, son, liqui, lobos, árpayes, rapaces. Vea que el texto viene y así se ha traducido. Literalmente así viene del texto griego, que no es muy diferente a nuestro español. Y aquí tenemos el análisis palabra por palabra y viene proségete en primer lugar. Lo primero que nosotros hacemos es el cuadro comparativo, ¿verdad? Eso es lo primero, el cuadro comparativo. Proségete lo escribimos en un cuadro y proseguimos a buscarlo en el diccionario. Proségete, le damos un clic y proségete dice que es un verbo, ¿verdad? Presente indicativo activo segunda plural o presente imperativo activo segunda plural. Viene de prosejo, que es atender. Nos llevamos esa información y la escribimos aquí. Es un verbo. Dije categoría gramatical, verbo. En la parte de arriba, la primera línea, es la categoría gramatical. Es un verbo presente imperativo activo segunda plural. Viene de prosejo, es decir, aquí vamos a anotar el paradigma. Buscamos el paradigma activo de prosejo. Y aquí está el paradigma activo, la voz activa de prosejo, que se va a traducir atender. Atender. Bueno, y entonces resulta que me dice el diccionario que puede ser un presente imperativo o un presente indicativo. Dice, vamos a usar el que ya escogí yo y luego vemos el otro para que usted lo vea. Todo esto es el paradigma que tendremos del verbo atender. Dice que es un presente, tiempo presente. Vea que hay 6 tiempos. Imperativo, modo imperativo. Bueno, voz activa ya lo tenemos. Y segunda plural. Segunda plural, en el imperativo no hay primera, ni singular, ni plural. Comienza segunda, tercera, segunda, tercera. Segunda plural, ¿verdad? Segunda del plural. De la columna del plural, la segunda. Y hay que saber conjugar verbos. Si usted no sabe conjugar verbos, es bueno que usted se vea algunos programitas o haga un cursito de gramática para que aprenda a estudiar verbos. Todo cristiano tiene que hacer un curso de gramática a nivel universitario. El diccionario me decía que también estaba en el modo indicativo en la segunda plural. Aquí está, ¿verdad? Entonces es uno de los dos. Pero nosotros hemos escogido este porque si usted sabe conjugar, usted sabe que en la segunda del plural dice nosotros atendemos, atendéis de los falsos profetas. No va, ¿verdad? Entonces eso se llama usar el contexto. Pero veamos la otra, proségete, el imperativo. Atended de los falsos profetas. Atended de los falsos profetas. Y ese sí va. Entonces hemos escogido este. Segunda plural.
presente imperativo activo, porque imperativo es una orden en el presente. Atended, pasamos, y luego viene apotón, pseudoprofitón. Yo quiero que atiendan esto, la gramática. Este apo es una preposición, ¿verdad? Apo es una preposición. ¿En qué caso? Genitivo, ¿verdad? Entonces, significa de o desde, ¿verdad? De hecho, en el genitivo siempre se le agrega de o desde. Estas preposiciones, ¿verdad? Bien puede ser de los falsos profetas y viene a sustituir la preposición que uno dice. Por ejemplo, aquí dice de los falsos profetas y viene a remarcar la preposición. Es decir, entonces este atender de o desde, ¿verdad? Aquí yo escogí desde, pero se puede escoger de. Todo esto es una sola cosa, ¿verdad? Porque viene el sustantivo, pero tiene que traer su preposición. Como toda palabra, nosotros en español, cuando usted lleve el curso de gramática, generalmente lo que se va a ver no son casos, sino que en español se habla de los complementos. Complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. En griego es mucho más fácil. Nosotros hablamos de casos y de las terminaciones, que son las que definen los casos. En el caso del español, para definir, por ejemplo, un acusativo, hay que hacerle una pregunta al verbo. Igual el genitivo y el dativo. Igual el nominativo, ¿verdad? Que en el caso del español es el sujeto. Bueno, entonces viene ton, la escribimos acá, pseudoprofitón, pseudoprofitón. Entonces resulta que viene el artículo con su respectivo sustantivo y ya vimos que trae también su preposición, que es de, desde. Y pseudoprofitón lo vamos a buscar en el diccionario, aunque usted seguramente ya sabe, pero todo hay que buscarlo en el diccionario. Y pseudoprofitón, aquí está. Es un sustantivo masculino plural genitivo, pseudoprofeta, también falso profeta, ¿verdad? Se puede usar. Y viene de pseudoprofitis, pseudoprofitis. Pseudo de falso, ¿verdad? Y este caso genitivo solo aparece en Mateo 7:15. Entonces viene pseudo profetas, es un categoría gramatical, sustantivo, que viene de pseudo profitis. Entonces este es el paradigma. Entonces buscamos el paradigma de pseudo profitis. Aquí está, pseudo profeta o falso profeta. El pseudo profeta y el falso profeta, ¿verdad? Es lo mismo. Y luego viene que está, yo lo puse como en masculino plural genitivo. ¿Por qué? Bueno, veamos aquí. Aquí aparece el artículo y aquí aparece el sustantivo con la terminación, ¿verdad? Lo buscamos aquí y el artículo usted lo va a encontrar aquí. Es un artículo masculino y viene la palabra pseudoprofitón. Aquí está. De los falsos profetas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al genitivo se le agrega de o desde, de o de los falsos profetas, de o desde los falsos profetas, masculino, plural, genitivo, masculino, plural, genitivo, por eso está aquí así. Bueno, ya entendió usted, y se traduce de los falsos profetas o de los pseudo profetas o desde los pseudo profetas o desde los falsos profetas. Pasamos la página y vamos a ver ahora ítines. Ítines lo escribimos en la tabla del cuadro comparativo y obviamente lo buscamos en el diccionario. Eso es lo primero, no nos compliquemos porque a veces fallamos, los sentidos nos engañan, decía Platón, y aquí tenemos ítines, que es un pronombre relativo indefinido. Viene de hostis, que o los cuales. Entonces, es un pronombre relativo.
indefinido. Entonces, lo que me interesa es que viene el paradigma hostis y que es un pronombre. Entonces, vamos a traer todo eso aquí. Es un pronombre relativo. Eso es lo primero. Que viene de hostis. Este es el paradigma hostis. Traemos el paradigma hostis acá, que quién, y vamos a buscarlo itines o itines. ¿Y dónde lo encuentro? Aquí. Bueno, itines. Y entonces viene que quién, o en este caso yo traduje quiénes, ¿ve? Quiénes, porque viene en plural, que, quién o quiénes. Ese quiénes, recordemos que está refiriéndose a los falsos profetas. ¿Quiénes? ¿Quién es ese quiénes? Quienes se vienen, son los falsos profetas. Nada más que ese falso profeta se está pensando en masculino plural nominativo. ¿Está bien? Entonces se está pensando en masculino plural nominativo y por eso se usa masculino plural nominativo. Digámoslo así, ¿por qué itinis está en masculino plural nominativo? Porque se está pensando en pseudo profetas, pero en masculino plural nominativo. ¿Ve? No lo escribimos porque altera la oración en el sentido, no la altera, la fea. Digamos, ya la oración no se vería como nosotros hablamos. Entonces, ellos lo omiten, ese pseudo profetas, en masculino plural nominativo, que sería este, ¿verdad? Sería este, pseudo profite, sería este. Está pensando en ese primero, masculino plural nominativo. Entonces, si lo ponemos ahí, afea, ¿verdad? Pero está pensando, como también nuestros pronombres, así usamos nosotros también el español, en masculino plural nominativo. ¿Quiénes? Es decir, los falsos profetas. Pasamos y dice ergonte. Y ergonte lo escribimos en el cuadro comparativo, ergonte. Y entonces buscamos ergonte en el diccionario. Ergonte en el diccionario. Le damos clic y tenemos que ergonte es un verbo que puede ser un presente indicativo medio, tercera plural, o un presente indicativo pasivo, tercera plural. Viene de ergome, que es venir. Y se puede traducir se vienen, ¿verdad? Porque se va a hacer en voz media. Se vienen o bien venidos. O son venidos, digamos que alguien nos hace venir. Pero aparentemente está en medio, ¿verdad? Vamos a, nos llevamos a esa información. Es categoría gramatical, verbo, presente indicativo medio, que recuerden que puede ser pasivo, tercera plural, y viene de ergome. Buscamos el paradigma medio de ergome, aquí lo tenemos, pero puede ser el pasivo, venir. ¿Por qué el medio? Bueno, porque el pasivo no calza. ¿Verdad? Usted tiene que usar aquí el contexto. Recuerde que aquí, por ejemplo, ergome, vamos a ver ese presente indicativo primero y luego le voy a decir por qué usted escoge entre la voz pasiva, la voz media o la voz pasiva. Porque a la hora de traducir usted tiene que escoger la que más calce. Ergome, entonces buscamos el paradigma medio. Ergome, aquí está, venir, ¿verdad? Y tenemos todo eso. ¿Dónde encuentro el texto? En el presente indicativo. Tiempo presente, modo indicativo. Y dice tercera plural. Entonces, en el plural, la tercera. Ahí está, ergonte. Y ergonte puede ser, bueno, si lo conjugamos en presente primero, ¿verdad? Yo vengo, tú vienes, él viene, nosotros venimos, ellos vienen. Si lo hacemos en media, ellos se vienen. Y si lo hacemos en voz pasiva, ellos son venidos. Es decir, que alguien los trae. Quienes son venidos por vosotros, no va, ¿verdad?
porque son venidos es como que alguien los manda. Y puede ser que sí, los falsos profetas aplicaría la voz pasiva. En el caso de las sectas, por ejemplo, el testigo de Jehová que llega a mi casa, el mormón, los unicitarios que vienen a mi casa, ellos sí son venidos. Digamos, ellos vienen, pero los mandó alguien. Pero se vienen, indica que la acción la toman ellos. El falso profeta por sí mismo dice, voy a ir donde fulano de tal. Es decir, es la acción de ellos mismos, de venir. Ese es el asunto. Eh, también, también se puede hacer, vienen, tal vez, digamos, quienes vienen por vosotros, eh, también se puede traducir de esa manera. Bueno, pasamos al otro y tienes ergonte pros. Este pros se usa mucho. Es una preposición con acusativo. Pro o junto a. Pro. Y recordemos que este pro es con acusativo. Entonces, significa que va unido a esto. Va unido. Va unido a la palabra esta. Es digamos así, la preposición de esta palabra. Preposición con acusativo. Significa que la palabra que sigue está en modo acusativo. Y vamos a ver. Entonces, pro y más, como toda palabra, para no perdernos, la buscamos en el diccionario. Y más, y entonces ahí viene, es un pronombre personal, plural acusativo, que viene de sí. Se traduce tú. Hay tres pronombres personal, ego, sí y aftos. Ego es yo, sí es tú y aftos es él o ella. Entonces ahí se traduce a vosotros, pero pasemos la página, ¿verdad? Entonces significa que es un pronombre personal, esa es la categoría gramatical, que viene de sí o su, ¿verdad? Sí. Aquí está sí y aquí está todo el paradigma. Recordemos que ni ego ni sí les tomamos en cuenta el género. ¿Por qué? Bueno, porque todos es igual. ¿Sí? Nada más tomamos en cuenta el número y el caso. Entonces, y más lo encontramos acá. Por eso decimos que es un plural acusativo. Plural porque está en la columna de los plurales, no en la de singulares. Y acusativo porque está en la línea de los acusativos. Es decir, es este. Por eso decimos que es plural acusativo. Y él viene con su respectivo. Recordemos que en el acusativo es a. Cuando viene eis es hacia. En este caso, pro vosotros, junto a vosotros, viene la preposición, entonces también junto a cuando viene la preposición. Aquí la preposición es pro. Junto a vosotros. Yo dejé pro vosotros de una vez. Como viene en el griego pro, hacemos algo en pro de los pobres, hacemos algo, etc. Entonces se está usando pro. Pro vosotros. Pro vosotros, pasamos la página. Y viene en endimasin, porque aquí viene en, eso también es otra preposición que viene con el sustantivo. Entonces se tiene que leer junta. En es una preposición con dativo. Significa que la palabra que sigue es dativo. En, y viene endimasin, lo escribimos en el cuadro y vamos a buscarlo en el diccionario. Endimasin, ¿verdad? Endimasin, y aquí está la palabra endimasin, que dice que es un sustantivo neutro, plural, dativo, viene de índices, que significa traje, pero también vestido, ropa. Entonces tenemos que es un sustantivo, categoría gramatical sustantivo, es neutro, eso es muy importante, ¿verdad? Porque hay sustantivos masculinos, femeninos y neutros. Por eso usamos el color vino. Índices lo traemos a la pantalla. Traje, lo vamos a traducir como traje. Y dice que en endimasin, lo buscamos aquí y está aquí.
Algo muy importante es que al tener digámoslo así, la preposición, entonces significa que ya viene determinado lo que significa en. Recuerde que en el dativo está en, con, por, a, para. Todo eso se hace antes del sustantivo. En este caso ya el autor sagrado escogió en trajes. ¿Ve? En trajes. Ya él escogió en trajes. No con trajes, muchos se pueden traducir. El en a veces se traduce como instrumental con, pero aquí en trajes. Pasamos la diapositiva y luego dice probatum. Probatum lo escribimos en el cuadro comparativo. Buscamos probatum en el diccionario. Probatum. Le damos clic y dice que probatum es un sustantivo neutro también. Viene de probaton, que es oveja, ¿verdad? Entonces, probaton es un sustantivo, dice el diccionario, que es neutro y que viene de probaton. Probaton, ¿verdad? Entonces, buscamos probaton aquí. Y vamos a ver, probaton, rostro, no es rostro, probaton no es rostro, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Pero probaton no es rostro. Aquí hay un pequeño error porque probaton es oveja. Vamos a ver. Bueno, eso corregir probaton ahorita con esto. A veces se nos escapan las palabras. Es oveja. Entonces viene que, así lo ve usted en el diccionario, ¿verdad? Probaton es oveja. Entonces fue un error que yo cometí en el cuadro. Probaton es oveja. Entonces es neutro, plural genitivo, probaton. Pero lo mejor que vamos a hacer es buscarlo, así como está, terminación on. Entonces la terminación on, probaton, está aquí, ¿verdad? Viene sin él, sin artículo, nada más de ovejas. Sí, de ovejas. Entonces, trajes de ovejas. De ovejas. Así se traduce. Omita esto, ¿verdad? Trajes de ovejas. Pasamos a la otra página. Y dice, y aquí viene algo interesante porque viene esoten y viene de. Este de, que usted ve, es una conjunción coordinada adversativa más, que va antes, es decir, es pospositiva. Más, por eso aquí, más, después de ovejas, más, esoten, y esoten es un adverbio internamente, más por dentro, ¿verdad? Internamente, y luego viene isin, el verbo ser, que se escribe de muchas maneras, con acento grave, con acento agudo, sin acento, como usted lo puede ver aquí. Pero obviamente tenemos que buscarlo en el léxico, en el diccionario. Y entonces lo buscamos isin, y en el diccionario, en el texto griego, en este aparece sin acento. Verbo presente indicativo, y en todos significa lo mismo. Y mi, ser, son, ¿verdad? Se traduce. Entonces, es un verbo, categoría gramatical. La situación gramatical, presente indicativo, activo, tercera plural, viene de y mi. Busco el paradigma activo de y mi, que es el verbo ser, y voy a buscarlo en el presente indicativo, presente, aquí está tiempo presente, modo indicativo, dice tercera plural, y está aquí. Entonces tenemos que isin es nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Son, así de fácil. Y luego pasamos a liki. ¿Qué hacemos con liki? Lo buscamos en el diccionario.
Liqui lo buscamos en el diccionario y aquí aparece que es un sustantivo masculino plural nominativo. Viene de licos, que es lobo, ¿verdad? Lobo. Entonces viene, es un sustantivo masculino plural nominativo. Viene de licos, que es lobo. Entonces aquí tenemos licos, lobo. Y buscamos la palabra en el paradigma. Liqui. Terminado en i o oi, de una vez sabemos que es un nominativo. Es un masculino plural nominativo. Como está aquí, masculino plural nominativo. ¿Eh? Lobos. Lobos son lobos. Y luego viene un adjetivo, bueno, ya primero lo vamos a escribir. Árpalles, árpalles, árpalles. Y entonces buscamos árpalles en el diccionario. Árpalles. Y aquí está. Dice que es rapaz, adjetivo masculino plural nominativo. Árpax, rapaz o ladrón, ¿verdad? Entonces le damos aquí. Es un adjetivo, nos dice el diccionario, viene de arpax. Ya ahorita vemos la situación gramatical. Es aquí, perdón. Arpalles, viene de arpax. Dijimos que es un adjetivo. Arpax lo traemos acá a la pantalla. En el Nuevo Testamento tenemos muy pocos usos de este adjetivo. Si usted lo ve aquí, árpalles, ¿verdad? Tenemos que ubicarlo aquí. Y usted fácilmente, porque son poquitas las palabras, ve que está en masculino, plural, nominativo. Bueno, ¿por qué árpalles está en masculino, plural, nominativo? ¿Por qué el autor escogió esto? Bueno, porque él está determinando o caracterizando el sustantivo. Es decir, él acompaña al sustantivo liqui. Liqui, que es masculino plural nominativo, como ya lo probamos. Entonces el adjetivo tiene que estar también en masculino plural nominativo porque concuerda el sustantivo, el adjetivo con el sustantivo en género, número y caso. Tiene que concordar, ¿verdad? Los dos. Y entonces, por eso se traduce árpalles es rapaces, porque es plural, masculino plural nominativo. Y de esta manera llegamos al final de Mateo 7:15, esperando que haya sido de bendición para su vida. Nos vemos en el próximo versículo.